detalles. Vámonos con los titulares de este día miércoles 25 de septiembre. El presidente Luis Abinader va a tener su chance, su turno hoy de hablar en las Naciones Unidas en su Asamblea General, teniendo la oportunidad, como otros jefes de Estado, de fijar posiciones de políticas públicas, sobre todo de alineación internacional y de fijación de compromisos y de las prioridades que hay precisamente en esas políticas públicas internacionales, así como también va a participar en la recepción que va a ofrecer Joe Biden a jefes de Estado y de gobierno que participan en este evento. Vámonos con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, que va a realizar este miércoles el Foro de Movilidad Sostenible, Eficiencia en la Movilidad, Optimización de Tiempo de Desplazamiento en el Gran Santo Domingo. Eso sí, el que se necesita, que es mucho más difícil que solamente palabras. El ancho de vía tiene un límite que no es fácil extenderlo ni ampliarlo. Toda extensión del ancho de vía, sea hacia arriba en un paso elevado, hacia abajo en un túnel o cualquier disposición de uso de subsuelo, tiene un costo bastante alto. Cada metro de vía agregada, por lo tanto, genera unas distorsiones importantes, y mientras tanto el ancho de vía que ya se tiene, para poder aprovecharlo se necesita un diseño, óigase bien, un diseño del uso a través de autobuses, que obviamente deben ser cómodos, deben estar bien mantenidos, deben tener todas las condiciones para brindar un servicio que valga la pena pagar. No el servicio que se tiene ahora, donde a usted parece que son ellos que le pagan, y donde se le falta el respeto constantemente a los pasajeros, a las mujeres, a mucha gente. Donde se necesita de un servicio que valga la pena, que el consumidor se sienta que vale la pena pagarlo, y que por supuesto no se convierta tampoco en una disciplina olímpica de violación de las leyes del tránsito. Esto sumado a un metro de Santo Domingo que debe seguir ampliándose, y voy a insistir en eso, debe seguir ampliándose, y ojalá que se siga ampliando con el plan original de 6 líneas, de aquel macro objetivo de tener líneas norte, sur y este, oeste, que puedan cubrir los diferentes circuitos de tránsito, y acompañados de un buen sistema de autobuses, entonces sí poder generar un aprovechamiento del ancho de vía. Eso debe ser seguido de otras medidas que todas las autoridades saben cuáles son. La clave aquí está si hay voluntad política, si hay colgantes, para decirlo de una forma más clara, para ejecutarla, y no tenerle miedo a los sectores que siempre se han opuesto y se han convertido en una retranca para que se haga la evolución a líneas de transporte modernas, como cuando se ha hecho con los corredores, que se le ha permitido a quienes tienen inversiones en ese sentido. Tienen que participar, licitar, concursar, pero tienen que dar un servicio de calidad y hacerlo a su riesgo, con su dinero, porque al final es una actividad bastante, que genera bastante retorno. Ahí no es verdad que hay víctimas ni que hay que hacer reparaciones, ni mucho menos. Hay bastante retorno. De manera que hay, yo creo que lo que hay que hacer lo saben las autoridades del tránsito y del transporte masivo. La clave es si están dispuestos a hacerlo, si alguien quiere anotarse ese triunfo, ese éxito. Interior y Policía incautó 337 armas, cerrando 45 centros comerciales nocturnos, realizados como parte de la operación Garantía de Paz, según informó Interior y Policía. Dicho sea de paso, con un paréntesis, hubo un arresto de una persona involucrada en uno de estos grupos que están generalmente en las protestas o las contraprotestas, o en las reacciones o contrarreacciones relacionadas al tema fronterizo y al tema de la patria y al tema de, obviamente, la migración haitiana, a lo cual todo el mundo también tiene derecho siempre y cuando cumpla las normativas mínimas. Y hay gente asegurando en las redes, no sé con qué factor de prueba, y personalizando en la ministra de Interior y Policía que Faride mandó a trancar a fulano de tal. Eso, además de ser obviamente una barbaridad y un atrevimiento, sobre todo si usted no tiene pruebas, no es posible, sobre todo en un país donde los arrestos se hacen o en flagrancia o por la orden judicial. De manera que quien quiera casarse con la gloria y tenga pruebas de una orden como esa, pues tiene en los medios, los micrófonos abiertos, además de que va a tener una noticia extraordinaria. Le haría un servicio tremendo también al país si puede comprobar algo como eso, que yo insisto es falso. La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de Competencia Pro Competencia, María Elena Vázquez Taveras, reveló que por primera vez ha sido sancionado un caso de colusión en contrataciones públicas referente a 2 empresas distribuidas de insumos para elaboración de alimentos destinados a las cárceles. Esto es importante y qué bueno que lo informa María Elena. Ojalá que más adelante pudiera convertirse en una práctica tan común que estos casos, primero, se elevaría la cantidad de casos que serían registrados, y luego, cuando los controles sean suficientes y sean rutinarios,
Entonces, lo que ocurre con el fenómeno es que entonces tiende a bajar porque los demás actores que participan dentro de estos concursos y licitaciones, al entender el mensaje que el sistema les da, de que si coludes, de que si haces colusión, si haces acuerdos para hacer trampa, para sobre todo reducir costos o elevar precios, vas a tener que pagar las consecuencias. Y eso es parte de generar una cultura de competitividad que necesitamos. La Cámara de Cuentas prepara informe con detalles de funcionarios que han depositado la declaración jurada. En el documento van a figurar los que han depositado su declaración jurada de bienes, legisladores y ministros y todos los que la ley ordena que deban de hacerlo. A nivel internacional, República Dominicana y Bélgica van a codirigir la lucha contra el fentanilo en el Caribe y Europa. Estos dos países fueron elegidos en el marco de la cumbre de líderes de la coalición mundial para hacer frente a la amenaza de las drogas sintéticas. Esta visión de lucha contra las drogas en términos policiales y militares, ustedes saben que somos bastante escépticos del resultado final, pero sí puede ayudar al menos a dificultar un poco las cosas, a encarecer más o menos los sistemas de este complejo multinacional que es el transporte, el tráfico global de las drogas. En el marco del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Luis Abinader sostuvo una reunión con su homólogo de la República de Ecuador, Daniel Noboa, para dar inicio a un acuerdo comercial de alcance parcial en beneficio de ambas naciones. Las cosas no están fáciles en Ecuador, pero a mí me parece posible y me parece positivo cualquier tipo de acuerdo comercial, sobre todo que tienda a crearle a los productores dominicanos un mercado al que le puedan sacar provecho y también a los consumidores dominicanos una procedencia de cualquier tipo de producto que pueda también facilitar, abaratar el acceso a lo que sea que necesiten, sean materias primas o bienes terminados. Esa es la grandeza que tiene pues el comercio como el mejor mecanismo de acercamiento de todas las comunidades humanas, así lo ha sido siempre y lo será. La tormenta tropical Helene avanza por el Caribe hacia la Florida, donde se espera que llegue como un gran huracán. La Florida cada año al menos un huracán de categoría importante, a veces más, terminan tocando esa península. La clave es, como decíamos ayer y se decía en un comentario, cómo se prepara la sociedad, cómo se preparan la arquitectura, la ingeniería, cómo se preparan los sistemas de emergencias, cuál es la vinculación de la población con saber que ese riesgo es permanente, es cíclico y va a estar ahí siempre. La organización ATM Bridge Alliance, HBA, informó este martes que presentó una queja legal para que se presenten cargos criminales contra el expresidente de Estados Unidos y candidato Donald Trump y su candidato a vicepresidente J.D. Vance a raíz de los comentarios por los comportamientos supuestos de los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, a los que se acusa de comer perros y gatos. Habría que ver si se van a involucrar ahí también las otras personas que o creen lo mismo, dijeron lo mismo, porque yo creo que en la lista no les alcanzaría. Pero se hace muy simbólico cuando se introduce al señor Trump y a Vance, y se hacen sobre todo con carácter sin dudas político en esta época. Se acerca la toma de posesión de la presidenta de México. España va a estar ausente. El rey de España no fue invitado. En España, su nombre oficial, para los que no lo recuerdan o no lo saben, es Reino de España. Y siendo el Reino de España, se invita generalmente al jefe de Estado y de Gobierno. El jefe de Gobierno es el que es electo en los comicios. El jefe de Estado es el rey de España. Y el deterioro de las relaciones con Andrés Manuel López Obrador, que va a salir como lo que es la viejita chismosa de esa zona de América Latina, el patio de la Comay, va a salir precisamente con esas relaciones deterioradas y sin la presencia de España. Y esto es muy curioso, muy penoso. España y México habían sostenido relaciones diplomáticas que se habían recuperado sobre todo en los años 70. Y incluso el propio gobierno republicano se trasladó en el exilio a México después de la guerra civil, así como también muchísimos exiliados mexicanos que encontraron en ese país un lugar donde ir, donde refugiarse tras la persecución política y todos los temas que vinieron después de la guerra civil española precisamente. Así que esto es importante. Miren, señores, sale la información de la ONE, Organización Nacional de Estadísticas, relacionada a que en la República Dominicana el sector importador también tiene un alto margen de informalidad. Y esto es bastante curioso. Para importar se supone que hay necesariamente que tener algunas documentaciones o bancarización, algunos tipos digamos, de formalización del comercio, que para generar la confianza suficiente en todo el aspecto de compras, de créditos necesarios. Sin embargo, este sector, importaciones de máquinas, aparatos, materiales eléctricos,
se eleva incluso en algunos sectores. Cuando hablamos de la informalidad y de la imposibilidad, por lo tanto, de que actores que puedan ser, primero, fiscalizados, que al Estado le interesa, y vamos en esto a estar claros, al Estado le interesa tener la posibilidad de que todos los que están participando dentro de una economía, dentro de la oferta y la demanda, puedan pagar impuestos y el Estado pueda obtener la parte que la ley ordena, que la ley manda, de ese trasiego de riqueza. Obteniendo esa parte, fiscalizándola, el Estado obtiene lo que quiere. Al tiempo que quienes participan dentro de la economía, en teoría, si son fiscalizados, al convertirse ya en sujetos de derecho, porque están cumpliendo un deber, entonces tendrían la posibilidad, vamos a decir supuestamente, de tener facilidades al momento de ser bancarizados, de obtener préstamos, de obtener créditos, de competir en mejores condiciones. Porque las empresas, y esto es bueno que mucha gente lo sepa, no tienen algo así como un derecho a existir, un derecho a prevalecer. Tienen la necesidad de adaptarse y competir. Por eso bromeamos mucho, cuando un sector tiene avances o los necesita, nadie puede, prevaleciéndose de su atraso o de su estancamiento técnico, decir, no, yo tengo aquí 20 años vendiendo carbón, a la gente no puede comprar estufas. No, usted tiene que adaptarse, evolucionar, y una de las formas de hacerlo, si usted es un participante formal de la economía, es precisamente a obtener crédito, obtener la posibilidad de préstamos de producción, de préstamos de inversión, y es mucho más fácil, o debería serlo, debería ser incluso el premio directo que tenga la formalización. A esto debería unirse, obviamente, un programa, una visión política que aquí lamentablemente se carece en gran parte. Aquí la visión del Estado es quilmador, del Estado que dice, oh, hay riqueza en tal sector, hay que caerle encima, hay que quitarle esa oveja, toda la lana que tenga, y después trasladarnos a otra parte del proceso. En vez de propiciar que más ovejas tengan más lana y que por lo tanto, fiscalizando los mismos porcentajes o llegando a los que la ley indica, disminuyendo los niveles de evasión, entonces tengamos una presión fiscal que sea la que la ley ordena, la que la ley marca. Está el elemento de que también, para premiar a quienes deciden dar el paso a la formalización, se extienda el aspecto de la simplificación del sistema tributario. Como muy bien ha explicado Víctor Rodríguez y otros expertos del mundo fiscal y de los tributos, no hay nada simple en el mundo tributario, no hay nada fácil, porque usted está literalmente confiscando riqueza a otros y debe hacerlo por unos cargos, con unas condiciones preclaras, específicas, que impidan la doble tributación. Somos parte de acuerdos contra la doble tributación, que impidan también de alguna manera ahogar al sector productivo, pero que obliguen a todos o a la inmensa mayoría a cumplir con sus deberes, como debe ser, porque un sistema fiscal, y ahí es donde radica una parte del problema de nuestros países, no debe tener aristócratas fiscales, patricios fiscales y plebeyos fiscales. Los plebeyos fiscales en República Dominicana es la clase media. Es la clase media que no tiene forma de escape a ningún tipo de impuesto, ni los de consumo, que van integrados vía ITEVIS al precio de los productos, ni vía la renta, los impuestos que paga a su renta, por su ahorro, por su salario, por las retenciones que genera, ni a los productos específicos que tienen impuestos especiales como la telecomunicación, el alcohol u otros tantos más. La clase media hace chuza, se los lleva a todos. Otros sectores tienen posibilidades, capacidades de negociar de tú a tú con el poder y de obtener precisamente privilegios. Otros los obtienen por debajo de la línea del radar, en el caso de, sobre todo, ciertos servicios y tasas que algunos sectores del país no son partícipes de una cultura de pago, y lo cual lamentablemente tiene que terminar. El otro aspecto y final para pensar en un país que pueda reducir los niveles de informalidad y elevar la presión fiscal, incluso como ha dicho muchas veces el economista Jaime Aristis Escudero y otros tantos más, la primera reforma fiscal del país es elevar el cobro efectivo de lo que la ley ya manda, de lo que la ley ya ordena. ¿Por qué la presión fiscal del país es un 14% y no un 18 o un 22 como debería ser la suma de lo que la ley dice? Pues debe pagarse sobre la base de una serie de impuestos que están allí. Bueno, la evasión es ese gran problema. Y como se evade o se amnistía y perdona a algunos sectores, a algunas figuras dentro de ese dibujo fiscal, ese 14% cuando usted va a la clase media se duplica o triplica en base a la presión fiscal. En ese sentido, creemos que el primer paso es encontrar formas. Ahora con la tecnología debe haberlas, las hay, y pudiera perfectamente llamarse a concursar, llamarse a participar a las ideas de muchos jóvenes
con grandes conocimientos, sobre todo de la programación y el diseño, que puedan ayudar a generar formas de pago, a hacer de los actores comerciales de cierto tamaño agentes retenedores, que puedan convocar esa formalización también en un acuerdo con la banca nacional, la banca privada y la que el Estado también tiene, para acercar a esos sectores a conveniencia. Generar cualquier vía. Algunos países han generado amnistías, han generado escaleras fiscales hasta llegar a la normalización plena, han generado, como en Italia tras la pandemia, vacaciones fiscales incluso, todo para generar el acercamiento de estas empresas, las cuales deberán, una vez formalizarse, competir, porque de eso se trata. Tienen que competir, buscar la manera de ser eficientes, generar bienes y servicios de calidad y ganarse el favor del mercado, de un mercado donde, hay que decirlo, necesita también el consumidor final, pues generar un mejor estadio de condiciones para, con el fruto de su trabajo, que es su salario, adquirir todo aquello que necesita. Vámonos a la pausa. Así iniciamos este miércoles 25 de septiembre, año 2024, en esta jornada de hoy. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos estaremos de lleno junto a nuestros compañeros, iniciando la ronda de comentarios de este día. Acompáñenos. Llévatelo, Cundo.